Son las 6 de la mañana con 57 minutos. Intensa agenda mantiene la Fiscalía en las diligencias que desarrolla dentro del caso del secuestro del activista político Fernando Balda. El expresidente Rafael Correa fue convocado a ampliar su versión para el próximo jueves. A 9 días de que finalice la instrucción fiscal en el caso que investiga a los presuntos responsables del secuestro del político Fernando Balda en Colombia, la Fiscalía tiene una intensa agenda de diligencias. Se estiman más de 20 personas llamadas a rendir su versión, entre ellas el activista Fernando Balda, quien deberá acudir este lunes a las 11:30 a ampliar sus declaraciones. Para el 11 de julio fue citado el exsecretario de Inteligencia y ex asesor de Seguridad de Presidencia, Romy Vallejo. Mientras el jueves 12 de julio deberá ampliar su versión el exmandatario Rafael Correa, vía telemática desde el Consulado de Ecuador en Bélgica. Ese mismo día, a las 12 horas, también deberá acudir José Serrano, exministro del Interior. Al existir una persona de la DGI, Dirección de Inteligencia, detenida, ellos exclusivamente tenían órdenes directas del Ministerio del Interior. Entonces es importante la versión de él. Según el último impulso fiscal, se solicita a la Presidencia de la República se informe la agenda de Rafael Correa en los meses de junio, julio y agosto de 2012. Así también el abogado defensor de Correa ha pedido se efectúen varias acciones. Hemos presentado algunas solicitudes, ciertos impulsos fiscales. Justamente he hablado con la señora fiscal que está encargada de la tramitación. Ella muy comedidamente me ha explicado que está despachando eso. Tras dicha solicitud, Fiscalía pidió a la Dirección de Investigaciones remite el dato de un perito servidor público acreditado para que realice un análisis psicológico de la personalidad de los procesados en el caso, quienes actúan como cooperadores eficaces, y se analice el contenido de los testimonios anticipados rendidos y así determinar el grado de credibilidad. En este caso, 6 personas están vinculadas, entre ellas el ex jefe de Estado Rafael Correa. Olga Velasco, Telediario. 7 de la mañana en punto y se encuentra ya aquí en Primera Impresión nuestra invitada, la primera de esta jornada informativa. María Paula Romo, exasambleísta política, abogada, profesora universitaria. Buenos días, gracias por estar aquí. En términos procesales y más allá de la orden de detención hecha a Interpol para que detenga al expresidente Rafael Correa, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de la decisión del expresidente de no comparecer ante la Corte? Nuevamente este jueves se ha dispuesto a escuchar su versión y parece evidente que no se hará presente. Buenos días. Buenos días, Eduardo. Muchas gracias por la invitación. Si me permite hacer una breve explicación separando dos cosas a propósito de su pregunta. Por un lado, el caso específico de la comparecencia o no del expresidente Correa, pero por otro, ¿de qué se trata la figura de la prisión preventiva o las medidas cautelares? Es muy difícil en algunos delitos y en algunos casos imposible llevar adelante un juicio cuando la persona que está acusada de haber participado en un delito no comparece al proceso. Es por eso que los jueces tienen una gama de posibilidades para escoger medidas, decisiones distintas para asegurar que si usted, yo o cualquier ciudadano estamos siendo investigados, comparezcamos al proceso. Pero todavía formalmente no ha sido acusado el expresidente de la República. Bueno, tiene que comparecer, ¿no es cierto? Correcto. Es precisamente de lo que se trata cuando ya una persona hay indicios de una posible participación, lo que ha sido es vinculado. Ajá. Entonces no llega el momento procesal en donde se señalan acusaciones y precisamente para poder distinguir a quién se acusa y a quién no, es necesario que todos los sospechosos, por ponerlo en un término más coloquial, comparezcan al proceso. Es por eso que los jueces en cualquier caso, no en este caso, en cualquier caso, los jueces pueden dictar diferentes medidas. Pueden decir, usted tiene prohibido salir del país, usted tiene que presentarse cada semana para que nos aseguremos que esté presente, usted tiene que cumplir, ¿no es cierto?, con la orden de tener un grillete, un brazalete electrónico, o en el caso de la medida cautelar más grave, digamos, para el imputado, usted permanecerá en prisión mientras se desarrolla el juicio. En este caso, porque creo que es algo de lo que hay que señalar, la Constitución del Ecuador, al ser aprobada en el 2008, decía la prisión preventiva es una medida excepcional. Excepcional. Es la última que tienen que escoger los jueces. ¿Esto por qué? ¿Qué precisamente significa? Para precautelar esta idea de que la privación de libertad tiene que ser la última alternativa. Pero nuestra Constitución ya no lo dice más. En la reforma constitucional del 2011
Correa convocó a una consulta popular, entre otras cosas, para quitar la frase de que la prisión preventiva es excepcional. Y el comportamiento de nuestra justicia penal durante estos años ha sido, frente a cualquier indicio o en la mayor parte de los casos, dictar la prisión preventiva. Para no correrse ningún riesgo, ha convertido la prisión preventiva en su primera respuesta. En este caso, en el caso concreto, ya hablando del expresidente ¿Como abogada Correa, usted está de acuerdo o no no, con no. esto? Yo creo que la Constitución hacía bien y seguía las reglas del sistema interamericano al decir que la prisión preventiva es excepcional. Era la última alternativa. Pero así actuó la jueza de este caso, porque la jueza de este caso no dictó la prisión preventiva como la primera alternativa. Dictó como la primera alternativa, como yo creo que debía hacerlo en este y en cualquier caso, cualquier juez, dictó otras medidas antes de la prisión preventiva. Y esta otra medida fue de la presentación. El expresidente Correa no se presentó y por lo tanto lo que dice la ley es, si no se presenta a cumplir la medida cautelar, se dicta prisión preventiva. Lo único que está pasando es que se le aplica la ley. Sin embargo, me parece que Rafael Correa no estaba ya muy acostumbrado a que la ley rija para él, lo que ha levantado toda esta idea, ¿no es cierto?, de la persecución política, pero cuando uno revisa el caso con cabeza fría, lo que ha sucedido es exactamente lo que la ley manda en todos los casos. Ahora, ¿qué va a ocurrir de aquí en adelante? Parece evidente que el expresidente Correa no se va a presentar. ¿Hasta dónde esto puede avanzar sin la presencia de uno de los involucrados, al menos en esta fase, en esta etapa de la indagación previa? Bueno, hay otra persona vinculada, además del expresidente Correa, que es el señor Romero, que era el encargado de inteligencia en ese periodo. Entonces, en ambos casos, lo que correspondería es que se dicten órdenes para que sean aprehendidos legalmente por las administraciones de justicia y los aparatos policiales del país en el que se encuentren y que sean obligados a comparecer. Esta es la famosa orden de la Interpol y es lo que debería suceder con cualquier persona involucrada en este caso. ¿Qué puede pasar si es que por cualquier motivo esto no se aplica y Rafael Correa no comparece? En este caso, pues van a poder ser sentenciados cuando avance el proceso, si es que así lo decide el fiscal, y se acusa a otras personas, pero no podría ser sentenciado en ausencia. Una persona, no importa si es Romero, si es Correa, si es cualquier sujeto, en la mayor parte de delitos no puede ser sentenciado mientras no comparezca al proceso. Hay delitos, hay tipos penales en donde alguien sí puede ser sentenciado en ausencia, como por ejemplo el peculado. Pero eso lo mantiene en calidad de prófugo. Lo mantiene en calidad de prófugo, pero además evita en última instancia que le dé explicaciones al país. Porque un expresidente de la República acusado de algo que tiene altísima gravedad, haber usado los recursos, la fuerza pública, su potestad como jefe de Estado, para retener, para detener, para aprender, para secuestrar a un ciudadano en otro territorio, es una acusación que es muy grave. Más allá de lo legal, un expresidente de la República no debería usar ningún tipo de artificio para evitar darle explicaciones al país y a la justicia. Ahora, ¿qué tan probable es que el expresidente de la República logre que Bélgica considere un asilo político? Él tendría que demostrar que es perseguido político. ¿Qué clase de evidencias debería presentar para que esto sea positivamente considerado? Bueno, en algunos casos y en algunas jurisdicciones hay estándares generales. Por ejemplo, demostrar algo que se tiene que evidenciar en este tipo de trámites es que la administración de justicia no es fiable. Pero ¿cómo va a hacer Rafael Correa para decirle a Bélgica que la administración de justicia no es fiable cuando es el resultado de su gestión, de la transformación de la justicia, de que la justicia ya cambió, cuando estas cortes no han sido modificadas? Es decir, quien dicta la orden de prisión preventiva no es una jueza nueva, entiendo que es una funcionaria de carrera dentro de la Administración de Justicia. Entonces, hay algunas cosas, como unas reglas generales en este tipo de procesos, es poner en duda al régimen, es poner en duda a la Administración de Justicia y es discutir también los hechos sobre los que se levanta una acusación. En este caso, pues, es un régimen que estaba, al menos en sus inicios, conectado con el expresidente Correa en una organización política que comparte, unos jueces que son el resultado de los concursos respaldados por él, de la reforma judicial respaldada por él, y un caso
que además de ser muy delicado, porque si se configura como secuestro con objetivos o con fines políticos, es una cosa de alta gravedad, pero además de eso, este caso ya ha sido sentenciado por otra jurisdicción. Recordemos que aquí hay la participación de unos agentes privados, ¿no? Pero que tenían antecedentes, entiendo yo, también penales en Colombia, y que quienes participaron en estos actos en Colombia fueron ya sentenciados bajo el tipo penal de secuestro. Ahora, entonces, ¿qué todo eso va a ser asuntos? más difícil que se argumente lo de la persecución. ¿Qué queda pendiente y qué deja, qué cabos sueltos deja todo este caso? Se comienza a hablar respecto de juzgar o evaluar la actuación, examinar la actuación del exfiscal Galo Chiriboga, quien en su momento, de puño y letra, sumilló un pedido de la Fiscalía Colombiana de cooperación informativa sobre este tema y lo postergó. Y la respuesta fue negativa de parte de la Fiscalía de Ecuador sin una debida justificación. Estos y otros temas podrían seguir siendo materia de examen. Sí, por supuesto, y yo creo que diferenciando las responsabilidades penales de los debates políticos, este caso tendrá que, en este caso, tiene que determinarse quiénes participaron por acción u omisión en el acto delictivo y también en su encubrimiento. Pero además de este caso puntual, con un procedimiento en la jurisdicción ecuatoriana, en la justicia penal, ya para el debate de lo que considero que también le interesa al país, este caso debe ser puesto como una evidencia más de un sistema, de una serie de engranajes, de un comportamiento institucional en donde la justicia fue una herramienta de persecución para los disidentes, para los críticos y de protección para los propios. Y por eso también tiene que ser considerado en un marco más amplio de impunidad en el Ecuador, que es al final del día lo que deberíamos trabajar para transformar. Pero esto es cíclico en la historia ecuatoriana y dentro de instantes estaremos aquí dialogando con Juan Pablo Albán, vocal del Consejo de la Judicatura. Recordemos cuando se decía que el ingeniero León Febres Cordero era el dueño del país porque controlaba las cortes de justicia. Lo mismo se dice evidentemente del expresidente Rafael Correa. ¿Cómo poner fin a este ciclo permanente, recurrente, de intromisión en la justicia y de uso político de la justicia? Sí, yo coincido completamente con esa visión y creo que hay que ampliarla de esa manera. Hemos pasado por distintos ciclos y por avances y retrocesos también, porque cada uno de esos episodios ha traído consigo determinadas conquistas para buscar que la Administración de Justicia tenga mayor independencia. Y podemos referirnos al capítulo del enfrentamiento que tuvo en ese momento el entonces presidente Febres Cordero con la Corte Nacional de Justicia, tratando de impedir su posesión con tanquetas de guerra frente a la Corte, pero también el episodio de la Pichicorte y todo lo que estuvo conectado con eso, y luego esta toma de la justicia, esta metida de manos que tuvo unos procedimientos más sutiles y también más elaborados, porque no fueron tanques ni tampoco fue una noche de nombrar una corte, pero fue un proceso que incluyó una consulta popular, una reforma constitucional, y efectivamente el Ecuador va y viene en ciclos de buscar independencia en la justicia. Creo que la tarea es no resignarse. No podemos resignarnos a que la justicia sea un botín de las distintas fuerzas políticas. Hay que asegurar los mejores diseños institucionales. Yo creo que además de personas, también hay que modificar reglas y legislación. Y el Consejo de la Judicatura, encargado, este consejo que ha sido nombrado en las últimas semanas, va a tener que sentar las bases de una nueva búsqueda de independencia con lo que ha sucedido en estos años. Pero es muy difícil pensar que eso se logra de un día para el otro y sin la voluntad y el compromiso de una sociedad entera, de los actores políticos, de la sociedad civil organizada, de los propios funcionarios judiciales, que tienen un papel muy importante para preservar la independencia de sus decisiones. Pero ¿cuáles deben ser las acciones, en su opinión, fundamentales en esta dirección?
Bueno, ahí yo creo que hay varias cosas que hacer. Para mí, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura debe recuperar un papel auxiliar en la gestión administrativa de la justicia. ¿Esto qué significa? Lamentablemente, en los últimos años, el Consejo de la Judicatura se puso por encima de las Cortes. Junto con la reforma constitucional de la consulta popular, se consultaron también una serie de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, en donde, por ejemplo, se convirtió al presidente del Consejo de la Judicatura en el representante legal de la función judicial, ya no el presidente de la Corte Nacional de Justicia, sino el presidente del Consejo de la Judicatura. Los administradores de justicia, jueces, fiscales y defensores fueron puestos como subalternos de quienes estaban llamados a ser auxiliares administrativos de la función judicial. Creo yo que hay que discutir en el país ese tema. Hay que discutir en el país los temas que están relacionados a la carrera judicial y a los mecanismos que pueden servir de presión, como son los mecanismos disciplinarios internos del Consejo de la Judicatura, que en muchos casos también se usaron para amedrentar jueces. Ahora, ¿qué ocurre cuando los jueces se convierten en jueces de sí mismos? Quiero decir, cuando los jueces son los que deben evaluar el comportamiento de sus colegas. Esto también no implica un amplio margen de inseguridad respecto de la probidad y la toma de decisiones en cuanto a estas evaluaciones. Hay diferentes modelos y en las cortes ecuatorianas nosotros tenemos una corte que funciona así, que solamente puede ser evaluada por sí misma, y es la Corte Constitucional. Lo que estos años nos han enseñado es que esa corte que se evalúa a sí misma terminó convertida en una corte que se tapaba a sí misma. No hay modelo perfecto si cada persona, si cada sujeto no cumple el papel que le corresponde. Pero en este caso, el Consejo de la Judicatura, que es órgano disciplinario, no se trata de eliminar completamente, al menos no lo creo yo así, no se trata de eliminar completamente sus facultades disciplinarias, pero la pregunta es, ¿cuáles son? ¿Cuál es el tipo de control que se puede hacer? Porque existen criterios objetivos aquí y alrededor del mundo y existen estándares internacionales para evaluar a un juez, para poder evaluar a un juez o un tribunal sin convertir a un órgano administrativo en un revisor de fondo de las sentencias. Entonces, sí existen mecanismos, el Ecuador tiene que entrar en una discusión más profunda, el Consejo de la Judicatura encargado va a poder sentar las bases de eso. Y en todos los sistemas judiciales, en todos los sistemas jurídicos, en los sistemas políticos, una prueba de la existencia del Estado de Derecho, de la vigencia de la ley, es que todos estemos sometidos a las mismas reglas. Lo digo porque creo que esa fue la discusión al empezar la entrevista. Cuando un expresidente de la República tiene que responderle a la justicia, con todos los hechos, con los procedimientos, con las pruebas, con las garantías, eso también es parte de vivir en un Estado de Derecho en donde la ley se aplica para todos. Yo he estado trabajando en algunas investigaciones sobre la administración de justicia y ojalá pueda pronto compartir datos que son espeluznantes. ¿Cuántas sentencias se han dictado en el Ecuador desde la transformación de la justicia, el nuevo Código Penal? ¿Cuántas sentencias se han dictado por determinados delitos? Usted ya lo sabe. Algunas cosas ya las tengo ahí en los datos, pero por ejemplo, en 4 años se dictan, le voy a decir en números cerrados, 13.000 sentencias por robos y una por enriquecimiento ilícito. Entonces, eso es también el Estado de Derecho, que la ley rija para los poderosos, para los que tienen contactos, que tampoco puedan estar por encima de las normas. Le voy a consultar ya para cerrar este diálogo y en su calidad de activista política, ¿cuál considera que será el futuro del expresidente Rafael Correa? Y no solo del expresidente Rafael Correa, de su corriente, de su movimiento político. Bueno, yo lo respondería también en este marco de lo que hemos estado conversando sobre la administración de justicia. Yo creo que a pesar de la gravedad de este caso, este solamente es uno de los temas por los que el régimen anterior tiene que darle explicaciones al país. Yo creo que todavía falta mucho por ser aclarado, falta mucho por responder en dimensiones que son distintas, pero en ambas hay que hacerlo, en lo político y en lo judicial, en lo penal. Creo que todavía hay muchos casos de corrupción, hay muchos casos en donde lo que está en debate es la utilización de los recursos públicos. Espero por el bien del país
que sin importar la jerarquía de los cargos que ocuparon los involucrados, que sean procesados con todas las garantías y que sean sentenciados si son culpables, y que además el Ecuador pueda contar con un sistema para recuperar los activos, porque recuperar el resultado, recuperar el fruto de la corrupción también es un mensaje muy importante. ¿Qué pasa cuando un político comete estos abusos con la confianza de la gente? Porque el expresidente Correa gozó de una gran confianza de la población, del sistema político, de las organizaciones sociales y con recursos inusitados para nuestro país. ¿Qué pasa cuando un político hace eso? Pues yo creo que en esos casos, si tenemos la memoria suficiente, no tiene más oportunidades políticas después de haber traicionado hacia la gente. 7 de la mañana, 18 minutos. María Paula Romo, exasambleísta política, abogada, profesora universitaria, esta mañana aquí en Primera Impresión. Muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación. Hacemos un brevísimo corte. Al regresar estaremos aquí hablando con Juan Pablo Albán, vocal del Consejo de la Judicatura Transitoria.